Buenos días, mis hermanos. Les saludamos esta mañana, este nuevo, este nuevo día que Dios nos da, un día que Él preparó para cada uno de sus hijos. Y agradecemos al Señor por su presencia, por su amor y su misericordia. Y gracias, Señor, por lo que significa el señorío de Cristo para nuestras vidas. Siempre nuestro corazón debe estar muy agradecido por lo que Dios nos da. Este fin de semana, un fin de semana lluvioso, donde una lluvia inesperada, pero no para Dios, agradecemos al Señor por su bendición y su cuidado. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor y queremos compartir lo que significa el deseo de vivir y la fe en Dios. Por supuesto que hemos revisado ya con tiempo lo que significa tener una buena salud mental, una buena higiene mental. En este sentido, para tener una vida, diríamos, exitosa, una vida, como dice la palabra del Señor, con gozo, con paz, tenemos que dar ciertos pasos que son interesantes, ¿no? Pero antes de eso vamos a orar, vamos a rogarle al Señor por cada uno de mis hermanos y pidiendo por aquellas hermanitas y hermanos que están pasando una prueba en su salud. El caso de mi suegra todavía está hospitalizada, ha ido recuperándose, el Señor tiene en sus manos su vida. Y el médico, yo siempre digo, ¿no? Todo lo que el médico, todo lo que hacen los medicamentos es una ayuda. Es una ayuda y gracias, Señor, por eso. Pero la vida está en las manos del Señor. Así que gracias, papá, por el cuidado de mis hermanos y de mis hermanas de edad. Cada una de ellas, mi hermana Pilar, mi hermana Esther, distintos hermanos que han estado pasando pruebas y dificultades, pero no abandonada de Dios, todo lo contrario. Dios ha estado más presente y manifiesto en sus vidas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el amor tan grande que tú tienes por nuestra vida. Y gracias, Señor, por el cuidado, la protección y la visión que tú das. Sigue añadiendo a nuestra vida, Señor, ese gozo, esa paz, esa fortaleza y la prosperidad para cada uno de tus hijos, para cada una de tus hijas, Señor, independiente de donde estén. Extiende tu mano, Señor, de misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la bendición más grande que nuestro Señor nos da ha conferido una capacidad para pensar. El universo creado es el resultado del pensamiento de Dios. Y Dios nos ha colocado, nos da la capacidad para poder pensar. Nuestra mente está en una continua lucha en esos dos mundos espirituales, ¿no? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, pero el reino de las tinieblas continuamente quiere atrapar nuestra vida. Pero, papá, Dios quiere colocar sus pensamientos en nuestra mente. Pero el diablo, de igual manera, lo quiere hacer. Entonces, lo primero que Dios nos pide es tener una mente, como dice la Escritura, tener la mente de Cristo. Lo segundo que Dios nos pide es cuidado donde colocas tu mirada. En Génesis capítulo 3, versículo 6,
Ahí vemos como Eva no le dio solo una mirada al árbol, al cual no tenían o estaba con una restricción de parte de Dios. Dice Génesis 3:6 que el árbol era bueno para comer, bueno para comer. Ella lo miró y lo volvió a mirar, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Mira, cómo la mirada de ella comenzó a internalizarse en lo que podía obtener del árbol. Un ejemplo importante que Dios nos da es saber usar bien la mirada y a través de ella la visión que Dios nos da. En Génesis 13, versículos 14 y 15, aquí vemos una relación entre Dios y Abraham. Génesis 13, versículos 14 y 15, dice la Escritura: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, importante es esto. Y yo subrayo lo siguiente. Y le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti. Por lo tanto, ver o contemplar son los requisitos previos para poseer las cosas. Si usted no contempla nada, nada va a poseer. En este sentido, tenemos que mirar con fe. Señor, enséñame a mirar. Como hay una alabanza que me gusta mucho, un cántico: enséñame, Señor, a mirar con tus ojos. Mira, hay un hecho trágico, lamentablemente, porque Dios nos coloca restricción, límite. Tenemos límite. Hay gente que piensa: bueno, yo lo escudriño todo y retengo lo bueno. Cuidado, porque las tinieblas también quiere que usted comience a bucear en un mundo oscuro. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura? Que no debemos consultar a los muertos, ¿cierto? No debemos consultar a ellos. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Pero el mundo quiere que, porque falleció tal o cual persona, ¿dónde está? ¿Qué me puede decir? Y va y cae en el espiritismo. Hay una restricción. Génesis 19, versículo 26, aquí vemos un hecho terrible. La mujer de Lot. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Quedó blanca. Quedó prácticamente como una estatua, porque Dios le había dado la orden, tanto a Lot, a su esposa y a sus hijas, que salieran de Sodoma, pero no mirasen atrás. Pero bueno, ella era una mujer que se daba ciertas licencias, porque hay personas que piensan que Dios nos va a aguantar todo, que Dios va a aceptar todo lo que podamos decir o hacer. No, cuando Dios da un límite hay que respetarlo. Dice que entonces la mujer de Lot miró atrás, o sea, desobedeció, y cayó juicio de Dios sobre ella. Se volvió estatua de sal. Vienen también grandes bendiciones cuando miramos con los ojos de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será
tu descendencia. Dios le habla a Abraham, lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas y ve si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero tal era la fe de Abraham que él escuchaba que todas las estrellas como que le gritaban papá, porque muchos hijos, mucha descendencia iba a tener. Por eso algunos dicen que la iglesia viene de ahí de Abraham, porque es el padre de la fe. Génesis 30, versículo 37 al 39, aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios interviene. Versículo 37 y 39 de Génesis 30 dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había moldado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Bueno, aquí vemos la historia de Jacob, perdón. Jacob, él quería prosperar, pero Jacob era un engañador. Había engañado a su padre, salió huyendo de la casa porque su hermano lo iba a matar, le había quitado la primogenitura, y se va a la casa de su tío Labán. Y ahí la historia usted la conoce, que ahí fue engañado, pero llegó un momento en que estaba tan pobre, tan empobrecido, tan arruinado, tenía sus esposas, que decidió conversar con su suegro Labán. Y le dijo, mire, todas las ovejas o todos los cabritos que salen pintados o listados los vamos a colocar aparte y vamos a determinar el sueldo de acuerdo a lo que Dios diga. Pero el suegro de Jacob estuvo de acuerdo con el trato porque pensaba que estaba engañándose a sí mismo. Porque era difícil que animales de un solo color dieran animales listados o pintados. Pero aquí hay una estrategia. Jacob cambió su imagen propia y su futuro. Mire, voy a leer de nuevo. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mordaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Mire, ahí estaba el estanque de agua donde venían las ovejas a beber, y ahí se cruzaban y estaban las varas antes del estanque. Y él comenzó a mirar las ovejas, pero a través de las varas. ¿Cómo veía las ovejas? Las veía de distintos colores. Mi hermano, nosotros ahora no es necesario colocar las varas como ocurrió a Jacob. Coloque los textos bíblicos.
Coloque el texto bíblico y mire su realidad, mire su situación a través de los textos bíblicos. Por ejemplo, su vida económica, su vida laboral está en ruina, o su vida familiar, matrimonial, lo que sea. ¿Qué texto, qué vara puede colocar? Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Coloque esa vara. O fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia, razonamiento, entendimiento. O sea, coloque una vara. ¿Qué significa eso? Que si usted va repitiendo esos textos, va colocando, va a ir cambiando la visión. Eso le ocurrió a Jacob. Y Dios, obviamente, cambió la estructura genética, por así decir, de las ovejas. Entonces la pregunta que yo te hago, mi hermano, ¿todo lo que te ocurre a ti es lo que Dios quiere que te ocurra? ¿Todo lo que te pasa a ti es lo que Dios quiere? Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿podemos cambiar las cosas? ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí. ¿Qué enseñanza nos da Jacob? Recuerda que su suegro había apartado todas las ovejas salpicadas, las había apartado. Sin embargo, Dios intervino. Para Dios no hay nada imposible. Yo te pido que leas con calma esto, pero antes de leerlo, pídele al Señor que te dé luz, sabiduría, porque es un arma poderosa. Mi hermano, mire Hechos 2.17, vamos a leer la escritura, Hechos 2.17. Aquí vemos, como dice su palabra, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sin visiones, sin sueños, nunca vamos a ser creativos. Eso está claro. ¿Cómo ves lo que viene? Frente a esta pandemia hay una inseguridad terrible. Frente a esta pandemia hay temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ir la economía del mundo? ¿Cómo van a ir las cosas? Sin embargo, Dios tiene todo preparado. Pero hay que poseer. ¿Cuál es nuestra parte? Tomar la visión y comenzar a bendecir. Si tú ves a tu hija o a tu hijo que está mal, comienza a proclamar la bendición de Dios sobre él. Se va a enojar el diablo. Te va a decir no sacas nada. Pero estás colocando esa oración, esa petición, en la mesa de Dios, en el trono de Dios. Y Dios ahí va a intervenir. Yo recuerdo bien una hermana que yo recibí mucho de ella, me enseñó mucho a orar este camino de la fe. Y ella cantaba, Dios puede intervenir. Mis ruegos, Él ha de oír. Dios tiene en sus manos inmenso poder. Él puede intervenir. Y es una verdad. Ahora, Dios quiere que usted le dé nombre a las cosas. Yo proclamo esta bendición bajo este nombre. Mire, Génesis 2, versículo 19, aquí vemos cómo Dios quiere que nosotros seamos participantes de la creación de Él. Génesis 2:19, dice la Escritura, Jehová Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó,
a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le trajo los animales a Adán. Míralos. Y Adán comenzó a mirar. No tan solo a ver, a mirar con detalles, y le colocó el nombre a los animales. ¿Por qué? Porque Dios te quiere. Si Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es para que seas participante de lo que Dios está haciendo y va a hacer en esta tierra. Antes que Dios le diera a Abraham su hijo anhelado, su hijo Isaac, tuvo que cambiarle el nombre a Abraham. De Abraham le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Pero también tuvo que cambiarle el nombre a su esposa. En vez de Sarai, Sara, princesa o mujer fecunda. Entonces, Dios tuvo que cambiar, tuvo que intervenir. Ahora, mi hermano, los sueños transforman la manera de pensar y de ver las cosas. Hay gente que en sueños Dios le ha transferido información celestial y han actuado de acuerdo a ello. José, que se burlaban sus hermanos y decían, aquí viene el soñador, es el personaje bíblico más recurrido como un emprendedor. Es el más importante para la humanidad. Sin embargo, nadie recuerda el nombre de sus hermanos, pero sí a José. Los primeros cristianos, los primeros hijos del Señor, eran soñadores. Ellos soñaban con un mundo completamente transformado por la palabra de Dios. Por muchos años sufrieron la decadencia económica, la decadencia moral, la decadencia espiritual de su nación, de Israel. Pero cuando Jesús los tocó, comenzaron a soñar y lo vieron totalmente diferente las cosas. Y así fue. Comenzaron a permear, a leudar, y las cosas cambiaron. Si observamos, vemos que la hora que les tocó vivir, les exigió y les pidió un gran desafío. Jesús ya se había ido al cielo, pero esto no los desanimó. Con valentía se lanzaron sobre las ciudades con un evangelio poderoso, el evangelio del reino. Lo hicieron con mucha osadía. Claro, fueron perseguidos, fueron maltratados, algunos fueron muertos, pero ninguno de estos pudo, Satanás pudo quitarle el mensaje victorioso de su corazón. ¿Por qué? Porque tenían un sueño, una visión clara. Fueron sacrificados. El sacrificio y la entrega ilimitada tuvieron un sueño hermoso en la cual Dios les permitió a ellos tener la victoria. ¿Qué nos pide Dios? Una fe activa. Señor, yo miro a mis hijos, Señor, y coloco sobre ellos tu bendición, tu prosperidad espiritual. Estoy profetizando, pero estoy viendo. Enséñame a mirar. Mire, Marcos 5, versículo 24, Marcos 5, versículo 24, hasta el 34 vamos a leer. Aquí el Señor se encuentra con una realidad, ¿cierto? Mire, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Esta mujer, la mujer del flujo de sangre, que quería vivir.
quería la vida, no quería morir. Y eso es importante. Es importante. Ella quería vivir. Había gastado todo el dinero en médicos y nada había logrado. Pero escucha, alguien le habla de que Jesús sana, que Él tiene el poder para sanar. Y va, porque ella quería vivir. Hay gente que anhela la vida. Mira, un médico visitó un hogar de ancianos, un médico psiquiatra visitó un hogar de ancianos, y el médico revisó cada anciano, analizó sus vidas, y él veía que muchos ancianos morían llenos de quejas, llenos de temores, llenos de angustia. Pero él tomó una estrategia. Le regaló a cada anciano una planta, un maceterito con una planta. Y esa persona le dijo, el médico, mire, usted va a tener que cuidar esta plantita. Todos los días la tiene que sacar para que tome el sol, le echa agüita, y en la noche la toma, en la tarde, y la guarda. Es un trabajo que tiene que hacer todos los días. Él dice que, bueno, habían ancianos que descuidaron, no estaban ni ahí con la instrucción del médico, y ese anciano moría primero que el otro que cuidaba la plantita. ¿Por qué? Porque aquel que no sacaba la plantita a tomar el sol, ya él quería morir. Él no quería vivir más. ¿Cómo se iba a preocupar de la planta si ya estaba con una condición de partida que ella quería morir? Y efectivamente moría. Pero aquel que tomaba la plantita, la sacaba y después en la tarde la traía de nuevo, tenía su mente puesta en la plantita, o sea, quería vivir. En este sentido, esta mujer del flujo de sangre, de igual manera, ella quería vivir. Había gastado todo el dinero, pero miren, siguió al Señor. Sigo leyendo, versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ella tenía deseos de vivir. Hay personas que nunca han tenido una experiencia espiritual con Jesucristo, aún estando en las iglesias. Mi hermano, el cristianismo no es una religión, ni es una autodisciplina. Es recibir la vida de Cristo, es recibir el poder de la resurrección de Cristo dentro de nuestro corazón por nuestra voluntad. La mujer del flujo de sangre estaba desesperada por vivir. Día y noche recibía la palabra, ¿cierto?, del diablo, te vas a morir. 12 años padecía el flujo de sangre. Había visitado muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, pero cada día iba peor. Aún en tales circunstancias, mantenía un espíritu inquebrantable.
Muchas veces, mi hermano, cuando escuchamos solo el dolor, solo las cosas negativas, va a brotar en nuestro corazón el desaliento, el desánimo por la vida. No sé en qué condición tú estás, si estás desanimado, desalentado, y vas a tener una visión negativa de tu vida. Me va a ir mal, todo me sale mal. Pero el Señor quiere ayudarnos. Pero para que eso ocurra necesitamos que tu vida esté determinada a recibir la fuerza, la vida, la potencia de Dios sobre tu vida. Que no te dejes doblegar por las circunstancias. Que no te dejes doblegar por las dificultades. Vamos a ir, vamos. ¿Qué enseñanza nos da esta mujer? Primera, no era israelita ella. Se postró a los pies del Señor. Pero ella dice, si solamente toco su manto, voy a recibir la vida. Voy a recibir la sanidad. Acá, en Lucas 4, versículo 18 al 21, Lucas 4, 18 al 21, aquí vemos la unción de nuestro Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está profetizado por el profeta Isaías. 500 años antes, imagínate. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren, después de escuchar esas palabras maravillosas, la gente que se hallaba presente en la sinagoga de Nazaret estaba sorprendida, atónita. Sin embargo, estaban defraudados porque ¿quién era Jesucristo? No era un hombre famoso, no era un hombre que ellos esperaban, solo era el hijo del carpintero, de ese carpintero José. Pero en esa ocasión el Señor relata la historia de la viuda, ¿cierto?, de Sarepta. Mira, Lucas 4, del 25 al 27, del mismo capítulo, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Dice, este Naamán fue sanado, fue sacada la lepra de su cuerpo. Mira, durante los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías vivía en Israel, Dios envió hambre y sequía por 3 años y medio para juzgar a los israelitas que habían seguido a imágenes y dioses ajenos. Ellos no estaban buscando al Señor, por supuesto, ni se habían arrepentido de sus pecados. Pero siempre hay gente de Dios. Aún en las peores condiciones, Dios tiene los elegidos. Pero había una mujer, ciudadana de Sidón, que fervientemente buscaba al Señor. Cuando Elías llegó a su casa, ella se encontraba afuera buscando unas ramas secas para comenzar un fuego, para
poder hacer pan con las últimas gotas de aceite y un poco de harina que quedaban. Ella y su hijo iban a comer el pan y luego dejarse morir. Pero Elías le pidió que cocinara el pan y se lo trajera a él. Ella no vaciló en hacerlo y se lo trajo al profeta. Eso indica que ella tenía un ferviente deseo de buscar al Señor y de obedecer a Dios. Fue eso lo que Dios le pidió a Elías, que visitara a esa viuda. En la época de Elías había muchos leprosos en Israel, pero ninguno se preocupaba tanto, ¿cierto? Tanto en seguir al Señor como este hombre Naamán. No es que seguía al Señor, pero estaba terriblemente enfermo, la lepra lo tenía arruinado. Pero tenía una criada en casa, una muchachita que servía en casa, que era israelita. Le dice que si tú vas donde mi Señor, hablando del profeta, Dios te sanará. Mi hermano, él de Siria dejó todo y se fue a buscar al profeta, porque tenía deseos de vivir. Sin embargo, ¿cierto? Después de muchos hechos, este hombre fue sanado porque obedeció, aunque a regañadientes, pero obedeció. Mire, los que estaban en la sinagoga de Nazaret estaban maravillados de las palabras de Jesús, del Señor. Pero después hay una respuesta increíble. Mire, versículo 28 hasta el 30, mire lo que ocurrió. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, más que de enojo, la ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí ocurre un milagro increíble. Indudablemente, Dios cegó los ojos de aquellos que estaban llenos de ira. Dice que Jesús pasó entre ellos sin que nadie lo tocase, porque aún no era su hora. Si usted no tiene el deseo ardiente de buscar al Señor, Él no va a colocar mucha atención en su vida. Es imprescindible que el Señor nos transfiera su vida, su señorío, cuando estamos adelante. Dice, quien me busca, me hallará. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Muchas personas vienen para que se ore por ellos, sean sanados, pero desde luego se olvidan. No quieren tomar tiempo, no quieren tomar la Biblia, pero Dios nos pide una responsabilidad. No porque, bueno, yo sé que muchos de los que el Señor sanó, en este momento, muchos de ellos están en el Hades también. Otros están en el cielo, obviamente. Pero miren lo que dice Romanos 10, versículo 14 y 15. Romanos 10, versículo 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es un milagro. Cuando usted escucha la palabra con fe, cuando usted escucha la palabra con atención,
esa palabra le va a inyectar la fe, le va a dar fe para enfrentar la situación. Está enfermo, está en aflicción, pídale una palabra al Señor. Señor, háblame. Señor, indícame. Y esa palabra que viene de parte de Dios va a engendrar en nosotros fe, la fe suficiente. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarle, y gracias por esta palabra de fe, de confianza, que nos anima, nos lleva más allá. Glorifiquemos al Señor un momento. Gracia derramada en aquella cruz. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Tu sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste, Dios. Tu sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste, Dios.
sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste Dios. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Gracias, Señor, por glorificar su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia. Cuán bien nos hace tu palabra, Señor. Cuán bien nos haces. Mira, como Jacob, que estaba arruinado, que estaba en una condición miserable, tú cambiaste la historia de ese hombre. ¿Por qué? Porque te pidió, clamó a ti, y tú le diste visión para mirar las cosas como tú las ves. Te pedimos, Señor, que mi hermano que está en casa con aflicción, que mi hermana que está en casa con carga, con preocupación, provéele la visión que necesita. Provéele, Señor, para que el diablo no venga a quitar, a robar, a matar, sino que venga vida de Dios. Gracias, papá. Amén. Bueno, la fe no es solo entender, es más que eso. No es tan solo esperanza, es mucho más que eso. La fe mueve la mano de Dios. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer si la fe no fluye? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo usted le daría a una persona que le dice, mire, no tengo fe, me cuesta en esta situación, en esta circunstancia, tener fe? Primero, el primer consejo que tenemos que darle es que debe escudriñar su corazón y que confiese si hay pecado. Eso es lo primero. Revise su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están las relaciones familiares? ¿Cómo está la vida? Y si hay pecado, pida perdón. Pida perdón. Tome la sangre de Cristo. Pida perdón. Lo segundo, espere en el Señor hasta que el Señor imparta su fe. Lea su palabra, lea la Escritura. Espere, aquí estoy. Señor, dame la fe necesaria para enfrentar esto. Espere en Él. Los que esperan en Él, como dice la Escritura, tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes se fatigan, flaquean y caen, pero los que esperan en ti, espere en el Señor hasta que el Señor imparta su fe.
aumente su fe. Recuerde que la fe es un regalo de Dios. Para eso debemos tomar el tiempo para recibir esa fe. Tercero, si tienes fe y necesitas más, tienes que orar y ayunar. Recuerda que la fe actúa en la dimensión de Dios y no en el lenguaje humano. La fe es un milagro de Dios, entrar en el mundo sobrenatural. Para eso, Señor, gracias por la fe que tú nos has dado. Gracias, Padre. Por eso es importante tener, primero, escudriñar nuestro corazón. Señor, espero en ti. Señor, voy a ayunar. Frente a esta dificultad voy a ayunar. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que añada la fe suficiente. Usted sabe que la fe es un regalo de Dios. No es una intervención humana. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Yo te pido esta mañana que coloques tu situación, que coloques tu problema, tu dificultad, si es un tema laboral, si es un tema de salud, un tema de salud espiritual o física. Vamos a orar. Coloca tu mano ahí en tu pecho y vamos a pedirle al Señor que intervenga. Padre, mira la situación de tu hijo, de tu hija, Señor. Somos débiles, Padre amado. Tenemos debilidad y te pedimos en esta hora, tal como tú le diste la fe a esa mujer con el flujo de sangre, a Naamán con su cuerpo que estaba leproso, tal como le diste la fe a Jacob que estaba arruinado, Señor. Tú le entregaste la palabra, la estrategia. Señor, te pedimos en esta hora, te rogamos en esta hora, toca a tu hija, cualquiera sea la condición, tócala ahora. Envía ahí tus ángeles, envía ahí tus ángeles. Si está desanimada, desalentada, si está tu hijo en conflicto, en el nombre de Jesús reprendemos, quitamos toda presión del diablo, todo lo que quita la fuerza espiritual, que mina la fe, que destruye la visión. Papá, en el nombre de Jesús, restituye, Señor, lava nuestros ojos con tu sangre, para ver las cosas como tú las ves. Como Josué y Caleb vieron, Señor, que el pueblo que ellos tenían que ir para tomar ese lugar estaba desprovisto, pero los demás no lo veían. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, donde la pandemia, donde las enfermedades, el temor, te pedimos, Señor, visión espiritual. Visión, Señor, lava nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para ver como tú ves, para escuchar tu palabra. Señor, reprendemos. Mi hermano, reprenda ahí toda presión del diablo. Reprenda toda presión de las tinieblas. Tome la paz del Señor. Y ahora, Señor, te rogamos que toda dolencia, toda dificultad sea sacada en el nombre de Jesús. Y proclamo la abundancia, proclamo la prosperidad, proclamo la salud para tus hijos. En tu nombre, Jesús, aumenta la fe de tu pueblo en este tiempo, para tu gloria, Señor. Proclamamos la victoria esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.
una palabra que nos anima, que nos alienta. Próximo domingo tomaremos la Santa Cena. Próximo domingo vamos a compartir el pan y el vino. Prepárate, que sea una cena de bendición, de victoria para ti y tu familia. Tómate tu tiempo ahí. Y gracias, Señor. Que sea una semana llena de la gracia y de la bendición de Dios para ti, para los tuyos. Y recibe de parte del Señor esa fe que viene del cielo. Gracias, Señor. Paz del Señor y bendición para cada uno de ustedes. Amén.